Pues ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, me voy a dirigir a ustedes y voy a estar en ambas direcciones. Ya me había presentado anteriormente, no sé si en la primera sesión estuve con ustedes. Mi nombre es Miriam Alejandra Ochoa Valdivia y bueno, en esta ocasión voy a presentar el tema de cómo trabajar con la violencia dentro del contexto escolar, pero lo vamos a hacer no exactamente aquí. Me hubiera gustado, les comentaba anteriormente que me hubiera gustado hacerlo en un círculo, literal, en un círculo de aprendizaje, pero sí les voy a mostrar o les voy a enseñar cómo se puede trabajar o cómo pueden trabajar ustedes, tanto con los docentes como con los alumnos, cómo se pueden trabajar. Son estrategias para hablar de temas difíciles, para la resolución de conflictos o igual también para temas que tengan que ver directamente con su... ¿Están en el nivel, me recuerdan? ¿Secundaria, primaria? No hay nivel preescolar, ¿verdad? Ok, bueno, ahorita vamos a iniciar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Correcto, bueno, pues entonces el tema, como les decía, es prevención de la violencia de género y la construcción de paz. Y pues a través del círculo de aprendizaje que tendremos hoy, que se llama Docentes que Tejen Paz, ¿sí? Pues esta forma de trabajo. ¿Han oído hablar ustedes acerca de los círculos? Círculos de paz, círculos de diálogo, círculos de aprendizaje. ¿Sí? Hasta los de lectura. Algo similar. Okay. Bueno, esta es una estrategia que se utiliza dentro de la justicia restaurativa, dentro de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Es una forma de trabajo en donde se habla y se puede implementar esta forma de trabajar. El propósito de los círculos, o en este caso del que tenemos el día de hoy, es crear un espacio seguro, analizar las manifestaciones de la violencia de género en la escuela y construir estrategias reales de intervención y prevención. ¿Para qué? Para fomentar la cultura de la paz y de la equidad. Y bueno, es bien importante que antes de comenzar se establezcan los principios, los valores y las pautas para... ¿No me escucho? Hasta atrás ya. Okay. Las pautas para poder comenzar a trabajar, ¿sí? Es muy importante al estar en un círculo, bueno, ahorita ustedes están recibiendo como la cátedra, pero al estar todos en un mismo nivel, en un mismo espacio y en una misma sintonía, pues que se procura la horizontalidad. Otro principio es la escucha profunda, o también lo que se denomina la escucha activa. ¿Han oído hablar de ese término de la escucha activa? ¿Cuál es la característica de la escucha activa? Ayúdenme. ¿Qué es la escucha activa? Estar involucrados directamente en lo que se está diciendo y al mismo tiempo las interpretaciones, asimilación de pues, el diálogo o lo que se lea y emitir algún juicio o comentario acerca de puede ser dentro del proceso. Okay, sí, la escucha activa es escuchar, sí, pero hay estrategias o herramientas como el parafraseo, ¿sí? Estas técnicas ayudan mucho para saber si estamos entendiendo y para darle esa validación y esa retroalimentación de la información que estamos recibiendo. Entonces, si ustedes me dicen, el niño les está manifestando, pues en mi casa están sucediendo cosas, mis papás se divorciaron y comenzando a hablar sobre algún tema en específico, entonces entiendo entonces que en tu casa están viendo problemas y entonces tú cómo te sientes con eso. O sea, es como devolverle lo que te está diciendo parafraseado, ustedes conocen el término, y es como se trabaja la escucha activa, la confidencialidad, el respeto, la corresponsabilidad y el debate, no al debate, sí al diálogo. No se va, en los círculos no se va a decir no está bien lo que estás diciendo, ¿sí? No se va a negar o invalidar lo que se está expresando ahí, sino que se va a tomar en cuenta como una forma de diálogo, con respeto. Y bueno, algo que tiene que ver con los círculos es la pieza del habla. En este caso, la pieza del habla es un lápiz.
¿Qué significa esto? Que mientras estén en el círculo, esta pieza del habla que el día de hoy simboliza nombrar, escribir paz, responsabilidad compartida, nadie puede hablar más que el que tenga la pieza del habla, ¿sí? Entonces se van pasando la pieza del habla, puede ser cualquier objeto simbólico, cualquier objeto que ustedes quieran elegir, se puede tomar, ya sea si ese día van a tocar un tema que tiene que ver con... ¿Qué están viendo ahorita, por ejemplo? ¿Algún, dentro de los temas que estén viendo? Ayúdenme un poquito. En cualquier materia. Yo en saberes, en el campo de saberes, estoy viendo un proyecto que se llama Somos Diferentes pero Jugamos Juntos, algo así, que básicamente trata de reconocer las partes femeninas y masculinas de los niños y trabajar el semáforo preventivo, justamente para el cuidado del cuerpo del niño y también la limpieza pues, de sus órganos sexuales. Pues somos diferentes pero jugamos juntos, se llama el proyecto, Okay. Y es del campo de saberes, pensamientos científicos. Okay, muchas gracias. Y también los valores quedan perfecto con este tipo de círculos. Entonces, con ese programa, entonces como quien está hablando tiene la pieza del habla y, por ejemplo, ahí, ¿qué pudiera utilizar como pieza del habla en con ese tema? ¿Qué se les ocurre? Pues igual pudiera utilizar una imagen de semáforo, tal vez, porque estamos trabajando en el semáforo. Pudiera ser un semáforo, pudiera ser ¿qué más era? Es sobre el cuidado de los órganos sexuales, de la limpieza, puede ser el dibujo de un niño y una niña, o sea, puede ser cualquier cosa que sea alusivo al tema y quien tenga la pieza del habla no únicamente puede hablar, eso nos va a dar orden y estructura, ¿sí? Y sobre todo esa parte del respeto. Entonces, en este caso, para este círculo, pues no lo podemos pasar, pero sí me gustaría que vieran qué es este simbolismo, ¿no? Entonces, la pieza del habla en este caso significa nombrar, escribir paz y es esa responsabilidad compartida. Después vamos a tener este cuaderno y este cuaderno se pone al centro. En los círculos siempre debe haber un centro, ¿sí? Y en este caso nuestro centro es este cuaderno azul que significa la construcción de paz como aprendizaje continuo. La paz no es un acto aislado, es un proceso que se aprende, que se desaprende y se practica igual que el escribir. Entonces el día de hoy nuestro centro es este cuaderno azul. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Voy a preguntarles, cada uno de ustedes va a responder. Este tipo de dinámicas es para que todos participemos. Todos vamos a participar. Entonces, iniciamos con una pregunta detonadora, que así se le llama. Y quiero que me digan qué palabra o imagen asocian con violencia de género en la escuela. ¿Qué palabra o imagen asocian con violencia de género en la escuela? Iniciamos, ¿me puedes decir tu nombre? Monse. Monse y... No sé, palabra como golpes. Golpes. Ok. Yo les voy a ir diciendo porque los quiero hacerle así como si estuviéramos en círculo, ¿sale? Okay. Hacer alguna crítica al vestido de niña en este caso. Entonces, sobre todo cuando las niñas, sería crítica, sobre todo cuando una niña lleva vestida como un niño, como lo tenemos nosotros así etiquetado, vaya, y luego se suscitan a veces burlas. En ese caso para mí sería violencia. Y entonces la imagen o la palabra que lo asocia, ¿qué es? Crítica. Crítica. Okay. ¿Cuál es su nombre? Nadia. Nadia. Nadia lo asocia con crítica. ¿Podría ser el discriminar? Discriminar. ¿Cómo se llama usted? Carolina. Carolina. Y la palabra que se le viene a usted es discriminar. Adelante usted.
¿Mi nombre primero? Sí, por favor. Soy Carmen Leticia López y mi palabra es rechazo. Rechazo. Muy bien, Carmen, gracias. Mi nombre es Mónica y bueno, una palabra que asocio es cuando le dicen poco a un niño. Ok, muy bien. ¿Me repites tu nombre? Mónica. Mónica. Buenos días, mi Buenos nombre es días. Anairi. La palabra que asocio es tú no puedes. Ok, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Diana. La palabra que asocio es tú no puedes jugar porque eres niño. Tú no puedes jugar porque eres niño. Ok, adelante. Buen día, yo soy Rosario y yo asocio una frase mucho, incluso con los jefes, cuando quieren poner a alguien a hacer una actividad como pesada para la mujer y le dicen, no que querías igualdad, pues tú también lo puedes hacer, ponte a ya, por ejemplo. Ok, muy bien. Correcto, adelante. Buenos días, mi nombre es Otoniel. Yo lo asocio con una imagen donde un niño le está gritando a una niña. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Adelante. Pues amigo hizo género, se vino a la mente el balón de fútbol. Eso, porque siempre es como un pleito de que quieren, en mi escuela hay días asignados para cada grupo por las canchas que no son muchas. Entonces hay un día que le toca a mi grupo o a mi grupo, pero siempre salen peleados, pues siempre regresan enojadas las niñas porque las sacan, no les dan el tiempo que corresponde de jugar, llegan golpeadas porque los niños pues, son rudos, ¿verdad? Entonces, yo a veces me desespero y digo, ya no pueden, los niños son rudos. De ahí de alguna manera yo estoy propiciando pues esos roles pues, ¿verdad? O esos prejuicios, estereotipos. Pero cuando vi dije, pelota de fútbol, que siempre, como dijo la maestra, las discriminan, pues, o sea, no quieren que jueguen con ellos, no logran involucrarlas y las niñas quieren jugar también fútbol. Muy bien. Entonces, esa es como la imagen y El valor. el balón. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí, usted y después. Buenos días, mi nombre es Gracia. Estoy relacionado con los juegos de patio. Niñas una cosa, niños juegan diferente. Es la imagen que se ve. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Buenos días, mi nombre es Mario. La palabra sería marica. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. No sé, seguimos con usted. Usted ya, no, sí, y luego ya seguimos para allá. Y gracias. Mi nombre es Zulema Ajá. y yo la asocio, trabajo en educación primaria Sí, y la asocio con la palabra crear. ok, muchas gracias. Seguimos con usted, maestra. ¿Yo? Sí. Yo, por ejemplo, pudiera observar en mi centro educativo que hay niños que a veces son bien hostigosos. Yo considero, no sé, a lo mejor esté en un error, que los enfadan mucho. O hay otros que también no las aceptan en su grupo social. Pudiera decir que los excluyen. Digo que son demasiado enfadosos con uno y hay otros que las excluyen. O sea, no quieren que jueguen ese círculo social, la niña está acá. Yo lo veo así, no sé si sea violencia, exclusión social. Es como usted lo asocia. Ok, muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí. Yo también lo asocio con lo de el balón de fútbol, porque me ha tocado ver en mi escuela que aún hay una niña que siempre no la deja jugar el fútbol. Yo me dice, no, porque anda queriendo jugar porque es mal y macho. El balón de fútbol, porque ya lo podemos jugar, ¿verdad? Pero a esa niña siempre como dijo la maestra, la hostiga con eso. Cada vez que ella se quiere integrar a un grupo de fútbol. Muy bien, muchísimas gracias. Pues tengo varias palabras. Mi nombre es Tarik. Estigma, estigmatización, prejuicio.
vulnerabilidad, Estigma, prejuicio y vulnerabilidad. Ok, fueron pocos los que se le vinieron imágenes, fueron más bien palabras, ¿verdad? Pero al venirse de palabras se les vinieron algunas situaciones que han vivido, claramente, ¿verdad? En donde dentro de su centro escolar han estado. Entonces, se fijan que todos hemos estado inmersos en situaciones, todos tenemos experiencias tanto propias como dentro de nuestro contexto y ustedes como maestros viéndolo desde el aula. Entonces, esta es una pregunta que hace que nos sensibilicemos y bueno, a continuación vamos a hablar, voy a hacer poca teoría porque además la práctica la van a hacer ustedes, los que van a generar la forma de cómo intervenir van a ser ustedes. Me queda claro que ya tienen el conocimiento. Bueno, antes de pasar, no sé si alguien quiera participar o en el chat, voy a checar. No dijimos nuestros nombres. Está grabando la asistencia y vamos a quedar fuera. No, la asistencia aquí se las trae un ratito más. Okay. Aquí Edith Liliana está poniendo amenazas. Vamos a continuar. Los tipos de violencia en la escuela, pues los vamos a hablar. Les hice un cuadro, a lo mejor está un poquito rebuscado, pero yo estoy segura que les va a servir muchísimo, ¿sí? Los tipos de violencia que se viven en la escuela está desde la violencia física, desde la violencia emocional, desde la violencia sexual, simbólica, digital, en la exclusión, las microagresiones, la homofobia y las identidades trans o binarias, que, bueno, ya más o menos hemos tocado esos temas. El cuadro que les preparé o que les quiero mostrar es este. Y bueno, no se alcanza a percibir, ¿verdad? En línea sí, pero aquí... Ok, perfecto. Bueno, pues la violencia física ya sabemos, ¿no? ¿A qué se refiere? La violencia física es ese uso intencional de fuerza que causa daño corporal o dolor ligada a los mandatos de género y control. Y entonces, ¿cómo se manifiesta en la escuela? Pues con golpes, empujones, jaloneos, las agresiones entre pares por roles de género. Así como dicen ustedes, te quito la pelota, te jalo, tú no vas a jugar fútbol o tú no vas a estar aquí, ¿sí? Les ha tocado ver en el aula que haya niños, que están las niñas, bueno, me tocó ver que los niños jueguen con las niñas, o que haya algún niño que juegue con las niñas y que los otros niños lo excluyan o se burlen de él. ¿Qué es más común? Adelante. Yo hace 2 ciclos escolares tuve un niño que se le notaba no sé cómo expresarlo, cómo estar lo correcto, pero tiene tendencias así como a las cosas más femeninas, ¿no? Y yo observaba que le gustaba mucho jugar con cosas como muñecas, incluso llegó a llevar Barbies, juguetes. Cuando era el día especial que les permitíamos, él llevaba sus casitas de Barbie y decía que su papá se los compraban. Y eso se me hacía padre, decía, bueno, los papás ya tienen como la aceptación. Y en cuanto a los niños, en una ocasión yo les llevé de regalo unas fresitas para las niñas y unos baloncitos de fútbol para los niños, ¿verdad? Para eso ya habíamos visto proyectos de ética que hablaban de los prejuicios, de los estereotipos, de todo esto. Y yo afortunadamente no observé que lo trataran mal. Él siempre estuvo con el grupito de las niñas, pero los niños como que nada más yo tuve un comentario de que cuando llevé las pelotitas y eso, yo me puse mucha atención para ver su carita cuando se lo entregaba y sí le hizo así como que... Ya cuando se iba, yo tenía las fresitas, eran entonces para tomar agua. Yo llevaba de más, entonces yo le dije, ¿te gustaría hacer el cambio de tu baloncito por eso? Y me dijo, ay, sí, es que a mí me encantan las fresitas. Y ya la agarró y un niño hizo un comentario, dice, ¿pero por qué tú llevas de eso? Le dijo, si tú deberías de llevar tu baloncito. Y bueno, él me dijo, ay, los juguetes y esos no tienen género. Me parece que habíamos visto proyectos, pues. No tienen género, si a él le gustan las fresas, está bien.
que no sé qué, ya no dijo nada ese niño, pues, ¿verdad? Entonces, pues nada más esa situación me ha tocado por ¿Qué hubiera sido? Voy a ser muy, le agradezco muchísimo. Les voy a hacer una pregunta y les pido por favor, lo que vamos a hacer es la sugerencia de cómo intervenir, no va a ser desde la crítica ni de decir, ay, es que lo hiciste mal. Sí, me gustaría que hacer mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque lo que se trata no es de precisamente evitar las etiquetas y los juicios. Lo que tenemos que hacer es cómo lo podemos hacer. En este ejemplo de la maestra que hizo esa actividad, ¿cómo tendría que haber sido una forma incluyente y una forma, otra forma? Comprar pulecitos iguales, ¿no? Para todos. O dejar que ellos elijan lo que ellos quieran. Que ellos elijan. Ahí. Sí, yo después entendí, dije, bueno, estoy trabajando eso y yo estoy de alguna manera promoviendo el que esto es para esto, si esto es para esto. Sí, tome en cuenta, pero bueno, uno va aprendiendo. De hecho, mi trabajo de investigación, yo acabo de terminar un posgrado, es justamente de eso, de los prejuicios estereotipos dentro del aula. Entonces, pues he estado leyendo pues, artículos, ensayos y todo eso, y los proyectos que he estado trabajando, y también habla de que uno como docente, sí, tú propicias eso, porque de manera inconsciente tú traes esos prejuicios. Entonces tú de alguna manera, a veces hasta inconsciente, los llevas al aula, los replicas y obviamente, justamente es que buscar estrategias o leer más para poder tú ser un referente y poder aminorar o erradicarlos, pues, ¿verdad? Entonces yo sí caí en el error, sí después me di cuenta, dije, lo hice mal, pues ya lo hice, ya no lo vuelvo a hacer, pues busco otras estrategias. Para que sea incluyente, pues. Y quiero decirles algo, los círculos, ¿por qué funcionan muy bien? Porque si aplicamos la escucha activa y si los escuchamos a ellos lo que quieran decir, sin nosotros anteponer nuestros valores, simplemente escuchar qué es lo que ellos quieren platicar, es muy interesante lo que podemos encontrar, sin juicio, sin etiqueta, nada más, viendo qué nos quieren compartir ellos, sería como muy interesante y a lo mejor los niños solitos pueden ver y tratarse todos pues como personas, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más que se le pudiera haber agregado a esa actividad? Yo más que a la actividad le estaba comentando a mi compañera que es como nosotros también traemos una formación no es justificable, claro. Pero sí estamos aquí es no solamente para aprender, yo creo que cuando vamos a un lugar vamos también a desaprender cosas que no nos están sirviendo para nuestras actividades docentes. En este sentido, es bien fácil criticar a quien maneja tal o cual circunstancia en lugar de poderle dar a lo mejor una orientación de cómo podría haberlo manejado. Yo ahorita se me ocurren muchas cosas, pero quizás si estuviera en esa situación, también tengo mis estigmas, también tengo mis tabúes, también tengo una formación un poquito lastrosa que es bien difícil desaprenderla. Entonces nos consideramos personas abiertas, personas que inclusivas, pero hay cosas en las que no lo somos. Yo hablo mucho con mis hijos de estos temas y un día me dijo, y yo según soy muy open mind y muy inclusiva, y ella estábamos debatiendo un tema de esos y me dice, mamá, tú no eres como lo dices, tú estás cometiendo este error al pensar de esta forma. Y es que no es un error, es que finalmente estamos aprendiendo. Y en la actividad de la maestra yo siento que fue más enriquecedora que decir, ay, lo hice mal, porque ella ya entendió que a lo mejor debió escuchar más al niño antes y no le hubiera ofrecido el baloncito. Pero ella lo aprendió. Pero eso pasa, maestra, porque son patrones, yo siento que son patrones que hemos seguido, porque desde que yo estudiaba, así lo hacían mis maestros. A las niñas rosita, a los niños azules. Igual en los baby showers, si nos fijamos, ¿por qué rosita a las niñas? Pero la apertura, ya para cerrar, pero la apertura va a eso, maestra, desde el reconocimiento de que yo estoy, que puedo ¿cómo se dice? Redireccionar o reconstruir en mi práctica. Yo creo que no es un error como tal, sino que el aceptar cómo estoy llevándolo yo, cómo tuve la formación yo, y perdonar y disculparme y disculpar a mis papás. Y a veces usted lo quiere llevar a cabo, pero está su familia
y más cuando ya son personas mayores. O sea, que ya es bien difícil a las personas mayores cambiarle esas ideas, esos estigmas. Entonces, sí es muy, la verdad, yo vivo en una comunidad donde hay mucho machismo, maestra, de que el hombre se encarga nada más de dar el sustento. Y tú, vieja, te vas a encargar económico. Y ya ella se la sabe, digo. Ella administra. Ella sí. Él va a dejar para sus caguamas. ¿Sí? O a lo mejor se gastó el chivo de la semana y dejó a la familia sin sustento. Pero ella sabrá cómo le va a hacer. Y es lo que digo, que ya aquí en la ciudad hay un poquito ya más de equidad de género, porque allá en los ranchos, no. No existe. Todavía van mamás golpeadas a las reuniones. Y yo digo, ¿cómo es posible que a estas alturas lo permitan? No, perdón, maestra, no puedo escuchar eso y no intervenir. Que no es la culpa de ellas, no es que ellas lo permitan, es que precisamente viene todo. Pero la misma mamá le dice, ¿no? tienes que aguantar, hija, por tus hijos. Y aguántate. Y creo que es importante lo que mencionaba mi compañera, entender que cada persona tenemos nuestro proceso. Sí, entonces a lo mejor a ti te caen primero los 20, sí, y a otra persona le cayeron antes y a otra persona le caen después, y entender que es un proceso no lineal y que es un proceso diferente para cada persona. Sí, pero también el hecho de que vivimos en una cultura hegemónica, androcentrista, o sea que todo gira alrededor a cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Pues sí, poniendo al hombre en una posición de privilegio, de superioridad, donde tienen este techito de cristal, ¿sí? Que no se ve como con la vista, pero sí se ven todas las cosas que hacemos. Entonces, el hecho de que eso pase en tu comunidad y el hecho de que tú ya lo puedas ver, para mí eso es como un paso hacia adelante. Ahora lo que sigue pues está más difícil, ¿no? Es más complicado, que tiene que ver con una intervención. Entonces, sí, también me parece, y apoyo el comentario de la compañera en cuanto a, pues, de nada nos sirve la culpa, ¿no? Chin, ya la regué, o sea, en ciertas situaciones en el pasado, pero también reconocernos que no somos la misma persona ahorita que a lo mejor en ese momento, y ya ahorita ya se dio cuenta y puede ser un agente de cambio. Entonces, pues creo que precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Para poder entender, ¿sí? Y más allá de entender y visibilizar, ver cómo podemos intervenir, ¿sí? En estas situaciones, porque sí es bien difícil y es bien diferente lo que es la teoría de la práctica. Sí. Ok, sí, cultura hegemónica, sí. Patriarcado, ay, está bien interesante, no me caen mentes y todo, pero cómo lo llevo a la práctica, y no nada más en un contexto escolar, cómo lo llevo a la práctica con mi pareja, cómo lo llevo a la práctica en crianza, en cómo materno, o sea, a todos los roles, ¿no? A todas las áreas de nuestra vida. Entonces, sí es complicado, sí es un proceso, pero es un proceso que se tiene que dar, porque ahorita ya las leyes también están cambiando y la educación, las reformas educativas están apoyando a estos cambios, y la verdad es que o sea, las personas que no quieren cambiar, que hay estas resistencias, pues no van a poderse adaptar a esta nueva forma, ¿no? Porque ahora ya estamos buscando precisamente que sea una sociedad más justa, y para también las minorías no son las personas privilegiadas. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante. Yo me doy cuenta porque he trabajado más en particulares, y estos temas como que los niños no, o sea, no hay tanta discriminación o diferencia, porque hay niños que les gustan los niños y no sufren este bullying, pero yo veo que en las escuelas públicas sí son más como groseritos,
o tienden a juzgar de que, ay, mariquita o gordito, o marimachona, pero en las privadas, así particulares, casi no veo esto de, como que están más actualizados, no sé, ¿verdad? El motivo. A ver, vamos a, le agradezco. Sí. Le agradezco mucho a usted y luego usted, por favor. Acuérdense, no es debate, es diálogo, ¿eh? Es comentario. Sí, maestro. Mi comentario de hace rato de dígalo sin miedo, sí, fue porque tenemos ese estigma de sí, decir homosexual, gay, lesbiana, y está mal, decir, ajá, como se debe de decir. Y así se debe de decir. Y sin embargo, nos es más fácil decir el gotito, porque de cariño le decimos el gotito. O es más fácil decir la marimacha, la chancla, en lugar de llamarla lesbiana, bisexual, o lo que determina el género, vaya. Siempre es más sencillo. Y cuando se va a decir las cosas, como por ejemplo hablar de pene o vagina, se asustan, los niños se asustan, por ejemplo, con esos términos, porque si hacen cara de ¿por qué me habla de esto? Cuando uno los escucha hablar, pues hablan peladencia y media. Entonces, ese estigma, yo sé que no vamos a cambiar de la noche a la mañana la manera de ver las cosas, pero de eso se trata esto que estamos haciendo. Claro. Empezar a romper esas barreras que traemos. Se entiende que la crianza de cada uno fue distinta y en diversidad es abundancia. Entonces, eso atiende a la primera cosa. A la segunda, mire, de verdad, no sé si es por fortuna, suerte, mala suerte, no sé, pero me ha tocado escuchar personas que se acercan, se abren conmigo, y a veces todo esto que estoy escuchando es algo que tengo anécdotas de una, de la otra y de la otra. Conozco una persona formada, no la que les platiqué la vez pasada, pero también es docente primario. Vive en casa, pues, con el machismo a todo lo que da, y lo digo porque el esposo, porque tiene esposo, igual la golpea. Se golpean entre los dos delante de sus hijos. Su hijo ya es adolescente, ha tenido que presenciar esa violencia en casa, el pobre muchacho. Tratar de separar a papá y a mamá, ponerlo en la espada y la pared, contra la espada y la pared, por ver esa violencia, por estar presenciando los golpes entre ambos, el pleito, el alcoholismo, tantas cosas que se suscitan alrededor de estas conductas. Y cuando ella lo platicó, porque se abrió, lo platicó y todo, se le hizo las recomendaciones, ella lo sabe perfectamente cuál es el protocolo a seguir. Sin embargo, en lugar de mostrar el golpe, lo maquilló. Y esa es justamente una de las enseñanzas que debemos tratar de retirar. ¿Por qué maquillar el golpe? A lo mejor el golpe físico se borra, pero el golpe emocional, el golpe mental, psicológico, espiritual, ¿cómo lo borra? ¿Cómo le borra esas marcas a sus hijos? Que lo van a vivir de por vida, su niña y su niña. Todo eso se lo dije, en la plática, lo hablamos, se lo dije. Sin embargo, no procedió por temor. El miedo limita muchísimo. Y más cuando la crianza está dada, justamente como lo mencionan, no es la culpable ella, pero el apego, tantas cosas que están presentes allí, que no le dieron el valor, no tuvo el valor de poder denunciar. No tuvo el valor de poder hacerlo porque no tiene está fuerte el asunto, yo lo sé, sí, pero justamente es esa parte de los estigmas, los prejuicios, sí, el señalar. Y ahora que veo desde mi perspectiva, estoy viendo las reacciones, los comentarios, y no es juzgar, sino que se están dando cuenta muchos de los presentes lo que es una realidad que a lo mejor no se habían puesto a ver. Y como dice la compañera, no es sencillo de la teoría a la práctica, es un mundo. Y hacerse consciente de cada cosita que viene implícita en esto, no es nada sencillo, nada, para nada sencillo, no, hasta para uno mismo. Así es, por eso precisamente yo en la primera sesión les hacía hincapié en revisar primero, a revisarnos nosotros y después
es como técnicas, o sea, aquí es como, sí, estoy de acuerdo con la teoría, sí, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque ya está la situación, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, podemos entre nosotros mismos darnos esas herramientas sin juzgar, simplemente cambiando ese lente. En los medios alternos se habla del lente restaurativo, es cambiarnos ese lente y ponernos ese otro lente de la observación, de ver las nuevas dinámicas, de desaprender. Por eso les decía, el centro que tenemos el día de hoy es este cuaderno, ¿sí? Donde aquí podemos reescribir, resignificar, ¿sí? Y todo lo que hemos aprendido, y bueno, por eso es este lápiz, porque con el lápiz podemos borrar, ¿verdad? Y queda ahí lo que no todo ya está hecho o escrito. Entonces, en esa parte, los ejemplos completos, bueno, apenas vamos en lo que es la violencia física, está la violencia psicológica, que tiene este tipo de violencia también es, creo yo, de las más difíciles, porque como no es visible, ¿sí? Y aparte tiene que ver con que cada persona sentimos, percibimos, introyectamos de manera diferente. Entonces no podemos decir, ay, es que no fue ni para tanto, pero para esa persona fue para tanto, significó realmente. Si un niño vivió rechazo desde los primeros años de vida, imagínense llegar a un contexto donde también es rechazado o excluido, le va a ser más significativo que a lo mejor otro niño que eso no lo vivió en su contexto. Entonces no podemos decir, minimizar, sino ver las cosas tratar, porque no es fácil, lo vuelvo a repetir, o lo dijeron ustedes, de verlo de una forma objetiva. Entonces, cómo se refleja o cómo se manifiesta la violencia psicológica, pues a través de insultos, humillaciones, amenazas, chantajes, la ridiculización de género. Y un ejemplo concreto, eres una niña dramática, cállate. Ay, qué panchera, ¿no? No sé si han escuchado. Ajá, sí. Estás loca cuando van perdiendo la expresión. Andas en tus días, andas Sí. menstrual. Hormonal. La menopausia, sí, es como, pero también uno dice, maestra, el hombre, pero también habemos a veces mujeres machistas, claro. O sea, uno dice, el hombre, no siempre es el hombre. A veces A ver, les voy a hacer hay una hombres pregunta. muy pasivos. Sí. Les voy a hacer una pregunta Claro. y yo de verdad quiero, vamos a entrar en un tema escabroso, pero yo les quiero hacer, porque yo tengo mi propia percepción. Ojo, no significa claramente que sea, es desde mi experiencia y lo que yo he vivido dentro del contexto público donde yo me he desarrollado durante 19 años y yo tengo una forma de pensar. Bueno, ¿qué piensan ustedes de cómo nos llevamos entre las mujeres? Pues hay envidia, segregación, hay competencia, sí, y eso es la diferencia. Sí hay una diferencia con los hombres, ¿no? Que tienden a andar como juntos, como en manada, como hay más no sé cómo llamarlo, fraternalismo, ¿sí? Y entre las mujeres es distinto, o sea, de entrada hay un prejuicio, ¿sí? Y hay eso, precisamente la competencia, ¿no? Y la competencia que apunta hacia esta cultura hegemónica de cómo deberíamos estar las mujeres, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues, está bien, pues mal, ¿no? Porque, ¿cómo están las mujeres? Ay, nos tenemos que rasurar, que no se noten los puntos, ¿sí? Que no se note, como dicen, ¿sí? El camello. Que no se noten los pezones. Que no se note que tienes una opinión. Que no se note que piensas, ¿sí? Entonces se vuelve a la mujer como objeto, ¿sí? Y no como una persona más, como un ser pensante. Entonces, dentro de esas cosas donde debemos de ser bonitas, calladitas y todo esto, entonces se vuelve una competencia para ver quién alcanza a ser de esta forma. Entonces lo que se busca mucho, por ejemplo, con perspectiva de género, con feminismo, es crear esta sororidad, ¿sí? Entre nosotras, en crear esta comunión donde no se juzgue,
sí, a las otras mujeres, sino que se empatice con las otras mujeres. Ok, entonces rescato esa parte de la competencia, de que queremos seguir esos patrones hegemónicos. ¿Alguien más ha vivido A lo mejor de una manera personal, cuando tú sobresales de manera diferente al resto de las mujeres en tu familia, por ejemplo, cuando tú tomas decisiones, yo voy más a eso, porque a mí me gusta verme bonita, me gusta, pero porque a mí me gusta. Pero cuando tú tomas decisiones distintas a las mujeres de tu familia o de tu manada o como lo queramos llamar, si las mismas mujeres, oye, ¿tú por qué haces eso? ¿No se enoja fulano o no o tú crees que está bien? ¿Por qué te vas a hacer ese trabajo? ¿Por qué? Y yo soy muy de defender mi punto de vista y de respetar mucho el que ellas estén en esa parte, en ese proceso, porque no es fácil salir. A mí me gusta mucho respetar esa parte porque el que yo sea diferente, que yo defienda mi punto de vista y que yo tenga la valentía de hacerlo, no quiere decir que la otra esté en un error, simplemente que a lo mejor su proceso va diferente o a lo mejor se siente cómoda siendo la mujer sumisa y también se vale. Entonces yo creo que a mí este curso me gusta más por ver qué podemos respetar del otro, qué podemos valorar en el otro, qué podemos rescatar para nosotros aprender, sin que haya esa competitividad de quién está mal por pensar así o quién está bien por pensar de la otra forma. Y yo, ni Coco, yo lo digo en lo personal, en mi familia, yo adoro a mis hermanas como son, las quiero un friego, pero hay veces que siento su crítica y les digo, espérame, yo soy así, a mí me gusta ser así, soy diferente y me encanta ser diferente. Y ese es un punto bueno para mí y que me ha gustado irlo haciendo respetar. Y creo que si nosotros aprendemos a ver en el alumno esa parte de que a un alumno no le guste cierta o cual situación o circunstancia, irla respetando, y los niños poco a poco se van entrando en un modelo de respeto entre ellos, y no se trata ni como machistas, ni como feministas, ni como jotos, ni como chanclas, ni como lo quieran llamar. Ellos van adquiriendo una forma en el respeto más que en quien tenga la razón, porque hay gente que nos gusta vernos de tal o cual forma y está padre, hay gente que no le gusta arreglarse y hay gente que le encanta, y yo creo que todo es válido. A mí me gusta más respetar la forma de pensar de las personas, porque sí hay muchas cosas que me ha costado cambiar en mí y que reconozco que de repente soy criticona, y en este tema de cómo las mujeres nos atacamos entre nosotras, somos la primera en decir, ¿te fijaste? Estaba ya con la bola de muchachos o de hombres o de lo que sea, ¿no? Dependiendo del contexto. ¿O te fijaste? Está con un hombre que tiene una familia. ¿O te fijaste? Estamos muy dados a criticar las situaciones personales del otro. Y creo que nuestros pecados cada quien los pagamos, y si educamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos, los apoyamos, los orientamos al respeto en las preferencias, en los gustos, en las habilidades, en la forma de pensar, en tu identidad, de desde dónde vienes, quién eres, no sé. Yo lo veo desde ese punto de vista porque no me gusta radicalizar puntos, porque creo que debemos de tener esa, como docentes, debemos de tener... Es un tema muy complejo. Debemos de tener, como docentes, tenemos de tener esa flexibilidad para entender, por ejemplo, al niño que dice, a la niña que dice, yo tengo una que se concibe como niño, y me dice la maestra, ¿por qué le llamas a Isaac? Porque se llama Ingrid. Pues es que a ella le gusta que le diga a Isaac, y yo le digo a Isaac. Y ya, no pasa nada. No, pero cuando ya me refiero a ella, me duele esto, me duele, es que tu condición física, tienes que ir con el ginecólogo, porque bueno, pues tu condición física es así, 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 y tu realidad es esta. Y la niña ni se enoja conmigo, ni se siente agredida, ni se siente, bueno, yo lo digo desde mi concepción, pero cuando yo me dirijo a ella sí le digo, tienes que ir a ver porque tu condición interna, y ya, le explico, la niña lo toma bien, ¿sí? Sí, bueno, hay formas de decirlo, pero yo creo que ahí es donde estamos un poquito perdidos en ver quién gana, quién pierde con ese sentido. A mí me gusta mucho respetarlos y creo que eso funciona, y los grupos se respetan mucho cuando creas ese círculo o ese ambiente donde tengan la libertad de expresar sin que el otro lo esté prejuzgando.
Antes de que Ay, darle la discúlpeme. palabra. No, sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Antes de continuar, voy a retomar esa parte de hablar las cosas por lo que son o la definición que tienen. Eso es muy importante, tanto en los órganos sexuales como todos los términos. Y eso se los voy a poner en el ejemplo cuando ya hay eso, o sea, hasta dónde trasciende. Yo les voy a poner el ejemplo dentro del Poder Judicial cuando hay un abuso sexual. El hecho de que no se le nombre a las partes como son, no tienen idea lo que complica el caso. ¿Por qué? Porque es como mucho, me tocó en una ocasión escuchar a una niña que fue víctima de abuso. Yo tenía que estar con ella aparte como en un área externa y le estaban preguntando, ¿no? Entonces, con base en su declaración, y resulta que para la niña la colita era la vagina, pero pues ustedes saben que en esta situación el colita y vagina, o sea, es muy diferente y se tiene que puntualizar desgraciadamente dónde o cómo fue el abuso. Entonces cuando la niña decía, es que me agarró mi colita, y es como, híjole, a ver, y que diga la psicóloga que termine cómo se le puede explicar a la niña, ¿sí? que es colita y que es vagina. Imagínense en ese momento tener que explicarle y tener que psicoeducar a la niña para poderle decir, es así para que ella pueda emitir su declaración. Entonces, ¿cómo le hacen, por ejemplo, ahí, o sea, porque es bien delicado el tema de la victimización, sí. ¿no? Entonces, sé que hay como estas entrevistas previas y luego ya está la parte de si se van a juicio o no. Sí. Proceso abreviado o pues el juicio. Es, por ejemplo, en un caso de juicio oral y se acompaña, ¿cómo se previene esto de la victimización? Se lleva un protocolo, se llama, bueno, no sé si han escuchado, no quiero meter en temas acá, a mí me encanta, pero yo sé que no es tema aquí, pero ahorita hay, en Nayarit es el 5º estado que se lleva a cabo, hay una sala especial que se le llama SAICO, y es con base en un protocolo especializado que nosotras como psicólogas debemos de llevar para evitar la revictimización, precisamente qué tipo de preguntas tenemos que realizar, cómo debemos de preparar a los niños, cómo debemos de... Y los niños jamás entran a la sala de audiencia, ellos están en una cámara GESE, nada más está la psicóloga, con un monitor le está el juez y los demás le están haciendo las preguntas y ya la psicóloga reformula, porque antes exponían a los niños a que el MP, a que todo el mundo les hiciera preguntas, y pues imagínense qué ocurría ahí ocurría la revictimización. Entonces, dentro de la parte penal es la sala SAICO y desde la parte familiar es la sala SEPIA. Entonces, Nayarit es el 5º estado de que ya tenemos ese protocolo para comenzar a trabajar precisamente, pero todo viene, o sea, ustedes están en la parte educativa, yo estoy en la parte judicial, pero realmente es un sistema, es un todo. O sea, en algún momento esos niños que ustedes tienen en clase, podemos tenerlos en los juzgados porque traen un tema familiar o fueron víctimas del delito o testigos de una situación. Entonces, todos somos corresponsables. En algún momento todos estamos ahí sabiendo esa historia, conociendo de esas familias. Entonces, realmente la responsabilidad que tenemos es... Yo les aprecio mucho que les interesen estos temas, que haya esa apertura para poder decir, hice eso, hice esto otro, y no pasa nada. Es la conciencia para ahora sí comenzar a trabajar de una manera diferente, ¿sí? Entonces, SAICOP es S-A-C-O-P. SAICOP. SAICOP. Gracias. Sí. Y bueno, continuando, pues tenemos otro tipo de violencia, la violencia sexual, la simbólica, que la simbólica es precisamente la reproducción de desigualdades mediante lenguaje, representaciones o expectativas. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Estereotipos, lenguaje sexista, roles rígidos en clase. Entonces, los niños son mejores en matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que puede pasar?
de seguir o permanecer con ese tipo de conductas, pues que se naturaliza la desigualdad y se unifican las aspiraciones en su color. O sea, es como, bueno, pues sí, los hombres son mejores, o los hombres son mejores jugando fútbol, o los hombres son mejores en esto y las niñas son mejores en esto, ¿no? Eso es lo que sucede. En el caso de la violencia emocional o psicológica, ¿cuál es el impacto en los estudiantes? Pues que se registra ansiedad, depresión, retraimiento social, inhibición académica. Dentro de la violencia digital, dentro del ciberacoso, que se da muchísimo, desgraciadamente a través de memes, insultos, difusión de fotos, humillación pública. Entonces, pues ahora ya fácilmente puedes, ahora hasta con la inteligencia artificial, es sorprendente cómo la tecnología ha avanzado, pero sí ha sido utilizada desgraciadamente de formas negativas. No conozco mucho del tema, pero en cuanto a la tecnología, pero sí sé el impacto que puede tener, y sabemos que nuestros hijos, yo tengo un hijo de 15 años y mi hijo es así como, ay mamá, dame con permiso, porque yo, o sea, de plano no le sé mover. Y en una ocasión les quiero compartir una historia donde yo también, siendo psicóloga, terapeuta sistémica y conociendo que las etiquetas y todo, o sea, mi hijo fue a Estados Unidos y me enseñó un video donde sale una chica bailando. Allá sale bailando, muy feliz, esa chica trae un vestido de leopardo, ceñido a su cuerpo. Voy a tratar de ser descriptiva sin ser en ese momento no lo hice, aclaro. Ahorita lo estoy haciendo descriptivo. Entonces, cuando vi el video, mira mamá, pero el niño me enseñó el video para que viera a todos los que estaban bailando, ¿no? Y yo me enfoqué en esa persona, en esa chica. Entonces le dije, ¿y ella qué? ¿Ella qué de qué? Le dije a mi hijo, pues, ¿qué? ¿Ella qué de qué, mamá? ¿Qué? O sea, ¿qué estás viendo ahí? Y yo, uy, pues es que nada más estoy viendo, ¿te fijas? O sea, mi mismo hijo me dijo, ¿te fijas cómo discriminas? O sea, ¿qué tiene? Porque está bailando desinhibida, ¿cuál es el problema? Me quedé callada y después fui y le dije, ese es mi hijo. sí, o sea, realmente es como, wow. O sea, su educación ha sido diferente. Sí. Entonces él puede ver eso, ¿no? Sí, puede percibir perfectamente. Tiene un amiguito, un compañero que cuando recién empezaron en la escuela eran muy amiguitos. El niño es gay y se junta con las niñas y pues está él con él. Entonces yo le pregunté, hijo, ¿ya no te juntas con fulanito de tal? No, mamá. Y yo, ¿pero y por qué? ¿Qué me quieres preguntar? O sea, ¿qué quieres saber? ¿Es gay? Sí es gay, sí se junta con ellas, pero sí le hablo. O sea, sí le hablo, pero ya los intereses pues son diferentes. Pero no hay tema, o sea, para mi hijo no hay tema ni para los compañeros. O sea, no hay ningún tema. Y entonces me volteo a ver a mí y digo, ay, yo sí tengo tema entonces. Yo sí traigo por ahí algo que de repente así como tiendo, o sea, sí salen esos foquitos. Entonces, se los digo, es como sean amables con ustedes, pero también, o sea, críticos, no rígidos, pero sí con conciencia. Estamos sesgadas por nuestra propia crianza, por nuestros propios aprendizajes. Les quería comentar, maestra, de la violencia simbólica, cómo va siempre entre líneas, cómo hay estos dobles mensajes que muchas veces nos hacen cortocircuito y que no sabemos qué es lo que pasó, sí, ¿no? Cómo identificarlo. Entonces, como poner atención en esta forma en la que recibimos y comunicamos, que sea como lo que es, ¿no? Como desde la congruencia. Y en el caso de la violencia digital, recordarlo de la ley Olimpia, ¿no? Sí. Que es como algo de lo que nos podemos basar, amparar para este tipo de casos que se presenten dentro del salón. Ok, bueno, yo más adelante, después de que les explique esta parte, vamos a ir a un pequeño receso porque los que van a chambear son ustedes. Y si quieren escoger temas relacionados precisamente con si en la escuela se suscita algún tipo de violencia, es cómo lo vamos a intervenir. Desde que, o sea, vamos a armar ese proyecto para ya empezar a actuar. No, o sea, sí la teoría, pero ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Sale?
Entonces, bueno, vamos avanzando. La exclusión también es una forma de violencia, el aislamiento o negación de participación. Como la hablaban de, no, pues tú eres niña, tú no juegas fútbol, ¿sí? Y es no permitir esa participación en actividades por roles tradicionales. ¿Y cuál es el ejemplo concreto? Las niñas no pueden jugar fútbol, aquí ya estaba delimitado ese ejemplo. Y pues, ¿qué pasa? Que se limitan las habilidades, hay baja autoestima y pues hay desigualdad en las oportunidades. Las microagresiones, los actos sutiles cotidianos que invalidan o discriminan, bromas, comentarios naturalizados, correcciones identitarias, corres como niña, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ay, perdón, ya no veo bien. Microtraumas acumulativos, estrés, inhibición de identidad. Pues viene la homofobia, violencia contra personas percibidas como LGTB, ligada a mandatos de masculinidad, feminidad. ¿Y qué pasa? Pues cómo se manifiesta a través de burlas, insultos, persecución, amenazas, y pues no te juntes con él porque es gay, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto? Pues alto riesgo de autolesiones, ausentismo, fracaso escolar. Y así identidades trans o binarias, desconocimiento, invalidación, rechazo de identidades de género y pues negar nombrar su nombre social, el pronombre, acceso a los baños, a las burlas. ¿Y cuál es el ejemplo concreto? Llamar por su nombre legal a una alumna trans. ¿Y qué es lo que puede ocasionar? Severos impactos, depresión, riesgo suicida o abandono escolar. Aquí es un breve ejemplo, no lo vamos a ver ahorita, pero aquí vienen las señales de alerta y cómo se puede intervenir. Por ejemplo, la violencia física, con señales de alerta, que lesiones, cambios de conducta, y cómo se puede intervenir, separar, resguardar, asegurar la integridad y reportar, ¿sí? ¿Cuál es la acción preventiva? Normas de convivencia, masculinidades no violentas. Desde la violencia emocional, ¿cuáles son las señales de alerta? El llanto, el retraimiento, el miedo a ciertos compañeros. ¿Cómo podemos intervenir? Validando, conteniendo, registrando e intervenir en el clima grupal. Y es lo que yo les propongo. Precisamente una forma de intervenir es a través de los círculos, ¿sí? Dando el ejemplo, dando como la clase o como la psicoeducación, pero en el círculo, ¿sí? Esa es una forma en cómo se puede hacer esa intervención, a través de una comunicación respetuosa y los ejercicios de empatía. Cuando hay violencia sexual, pues ¿qué pasa? Las señales de alerta es vergüenza, evitar ciertos espacios o personas, y cómo se puede intervenir inmediatamente, proteger y activar el protocolo. ¿Ustedes saben cómo se activa un protocolo cuando hay una alerta de abuso sexual en la escuela? ¿Hay? Bueno, el año pasado me tocó una niña que era, ahora sí, pues la mamá era sexo servidora y ya la niña ya la estaba ofreciendo. Entonces yo noté los cambios de conducta de la niña. La niña era de mi estatura, muy bonita la niña, y sexto año. Entonces yo vi que la niña cambió, se apagó. La niña ya no platicaba, ya no se acercaba con sus compañeritas. La niña era muy participativa, buenísima para contestar los exámenes. Tareas no cumplía porque la niña se encargaba de cuidar a sus hermanitos. Entonces empecé a ver su cambio de que la niña era otra. Entonces me llamó la atención y pues sí trascendió porque se la quitó el abuelo, porque ella llevaba 4 sesiones que la llevaba la mamá y la ofrecía. Entonces yo lo noté en los cambios de conducta de la niña, que ya no se relacionaba igual. ¿Y usted qué hizo, maestra? Con el director, la primera instancia, nos ganó ahí el abuelo, porque el abuelo es de Tecuala, entonces vino, porque la niña vivía con la mamá y con el tío, entonces el tío reporta y va con el director, y me pregunta a mí el director cómo veía a la niña, y dije que eso es lo que yo había observado, pero más nunca me atreví, ni la niña se me acercó a preguntarle, hija, ¿qué te pasa o algo? Entonces me dice el director, es que hay esto y esto y esto está pasando, dice, ya no reportaron los familiares. Entonces trascendió a que fue el DIF, se la quitaron y el abuelito la volvió a recoger, porque ya la segunda vez que pasaba eso, pues, y esta vez ya la recogió el abuelo. Entonces la niña
o le da uno seguimiento y pregunta pues si la niña está bien ahorita en la secundaria, y pues alejada de la mamá, y pues alejada de sus hermanitos, que eran de otro papá. Pero pues sí la rescató el abuelo porque la niña sí corría demasiado riesgo. ¿El abuelo materno? El abuelo materno. Bueno, entonces, ¿saben qué es lo que se tiene que hacer? Es como en este caso dar aviso a la autoridad, a los directivos, ¿qué más? Es que primero el maestro levanta el acta Ajá. de primera mano. Ajá. Y esa acta se la da a su jefe inmediato, al director de la escuela, y el director de la escuela lo pasa a la Procuraduría General del Menor que está en el nivel estatal, y ellos le dan un seguimiento. Tal cual sucedieron las cosas, así se pone en el acta. Entonces a nosotros nos han dicho que siempre es un tema de temor, la verdad. Entonces, quien lo haya dicho, donde lo haya comentado, es la primera fuente donde así lo marca el protocolo, de llevarlo a su jefe inmediato. No, nada más es poner lo que ella dijo, si la tocaron, su incomodidad, incluso tan solo los cambios que uno puede decir que está pasando eso, y la autoridad lo investiga. Lo que la maestra dice, no me tocó a mí porque primeramente fue el abuelo, ¿verdad? Pero ella ahí, si ella vio todos esos cambios y que se apagó, tendría que investigar el DIF porque es que está pasando en casa. En este caso, el día de ayer tuvimos el consejo técnico, al criminólogo nos dio el taller de prevención del delito. Fue la psicóloga también para hablarnos de emociones, y el criminólogo nos habló sobre las conductas violentas y se tocó ese tema. Y él comentaba sobre las actas, decía que la primera persona que tiene el contacto o conocimiento de eso, si el alumno te reporta, o sea, tú tienes que, como dice usted, levantar el acta, reportárselo al director y ahora sí acudir a las instancias pertinentes, decía él. Dice, pero sí procede, dice, porque sí se ha escuchado mucho de que, ay, el acta no trasciende, y dice, créanme que si todo lo hacen, sí procede, y créanme, no hay un final feliz, dice, pero sí se cuida o salvaguardar la integridad en este caso del menor, ¿verdad? Pero sí, las actas, dice, proceden y piden validez, siempre y cuando, dice, tengan el sello del director y de la escuela. Entonces, porque dice, se había comentado de que no eran válidas, que no tenían sustento, que porque tenías que ser en tu bitácora, dice, no, dice, las actas de hecho proceden. Aquí el pendiente de los maestros es la preocupación, yo le decía, es algo delicado, de que no queremos luego que nos manden llamar a una declaración. Ajá, esa era mi pregunta. Entonces nos han dicho que desde el momento que se pase el acta a la autoridad, es inmediata. ¿Por qué no? Hasta ahí. ¿Por qué no? El hecho de que vayas a estar declarando, vengan y te investiguen, esa parte, pero lo tenemos que hacer, ¿eh? O sea, esa parte se nos ha informado a nosotros de cómo debe de ser el protocolo. Pero esos son los pendientes y los miedos que tenemos los maestros por las represalias. Porque ya ha pasado en otros casos donde sí han caído en la penal, y cuando ya se le cumple la sentencia, ¿qué vamos a hacer? Porque ya va a salir y entonces yo fui la que hablé. Esa es la parte de los miedos de los maestros, de casos que hemos sabido de que sí se ha aprendido a esa persona de la agresión, y cuando ya sale. Y mi pregunta es, como maestro, por ejemplo, yo me puedo dirigir a mi autoridad y hacerle saber la situación, pero si mi autoridad no hace lo pertinente, exactamente, no quiere ese tipo de problemas, ¿tengo que actuar o puedo yo actuar como ciudadano? Sí, de hecho, no como maestro. Sí, porque sí caemos en una responsabilidad. Y yo sé y entiendo esa parte, por eso le explicaba por qué no ir a hablar, porque de repente, tristemente, y lo voy a decir así,
no tenemos o las autoridades no actúan con esa empatía y de repente a las que van a testificar las tratan como si ellas hubieran cometido el delito. Y eso es una revictimización y eso no está bien. Sí, no digo que todos lo hagan, aclaro, no digo que todos lo hagan, pero pues son esas malas prácticas que se deben de erradicar, sí, porque precisamente pues eso es un cuello de botella, eso es lo que nos impide que, no, pues entonces mejor no voy a decir nada, estoy viendo que está pasando una situación, pero yo no voy a decir nada porque lo que viene después está muchísimo peor, sí, de que después van a ir en contra de mi familia, en contra de mí, y luego si la institución a ustedes no lo respalda, sí. Yo sé que no es fácil este tema, sin embargo sí es un tema que debemos de tocar y de hablar porque sí es una realidad y es una problemática que nos está quejando muy fuerte. En el estado de Nayarit, en el año 2023 éramos el primer lugar en casos de abuso sexual infantil. Éramos el primer lugar, primero Tepic y de segundo lugar Bahía de Banderas. Maestra, ¿y no se maneja en anónimo? O sea, ¿sí hay anónimo? O sea, no se puede, para no estar, por ejemplo, con ese temor. Lo que pasa es que obviamente se tienen que hacer investigaciones. Lo que tú dices. Pues esto es lo que queremos, ¿no? Que se haga la investigación Sí, y no te claro. pongas problema, pero sí lo puedes hacer. Pero Yo yo creo creo que- que necesitan un MP también para tener una carpeta fuerte, ¿no? Para poder llevar el caso de la persona que que haya hecho, como dice reporte. Esa es mi pregunta, si van a comparecer. No necesariamente, hay veces que ya cuando, o sea, es como, miren, les voy a platicar, yo en una ocasión hice un dictamen dentro de lo que yo estaba realizando y en ese dictamen salía que el niño posiblemente había sido víctima de abuso sexual o experimentaba situaciones, aspectos de hipersexualización. Tenía que descartarse si había sido porque había sido víctima o porque simplemente estaba expuesto a situaciones de índole sexual, no sé, otro tipo de abuso. Y me mandaron llamar de fiscalía porque la mamá puso eso como prueba. Puso eso como prueba y me mandaron llamar, pero yo lo único que hice fue llevar mi dictamen y basado en todo el sustento teórico, metodológico, como yo hice, y es todo. O sea, yo no tenía más. Aquí, por ejemplo, sería, lo digo porque yo he vivido unas situaciones con los niños, pero sí, para ir a la pregunta y a la posible solución. ¿No sería bueno que nosotros como docentes supiéramos de nuestra responsabilidad? Digo, lo sabemos, pero los miedos o todo lo que comentó la maestra es cierto, y a veces pues lo volvemos como no hagas, no te metas más allá de lo que te corresponde y nos quedamos como en ese confort, mientras hay niños que están cambiando, lo dice ya la vida. Ahí no sería bueno que se nos hable de nuestra responsabilidad pública, no como docentes, como ciudadanos, cuando nos enteramos. Yo digo que sería bueno concientizarnos en el actuar, pero no como un protocolo escolar, sino como un protocolo ciudadano, porque ahí entonces yo me quito mi mandil de educadora y si no me hace caso la autoridad, pues yo ya sé el protocolo. No que puedo seguir, que tengo que seguir con esa responsabilidad. Y lo digo si lo omites también. por eso, a eso voy, que tengo que seguir. O sea, a lo mejor no sabemos que o nos hacemos las ejercicios de decir, no puedo hacer nada porque ya no me corresponde. Pero sí sería bueno, o sea, yo lo digo así abiertamente como que Puede ser otro tema, sí. Maestra, el día de ayer se comentaba sobre eso. En la escuela, acabo de llegar a esa escuela, tengo mi segundo ciclo, pero en la escuela anterior que estaba, el director es psicólogo y él nos decía, habían pasado un caso también de demanda y él decía, maestros, les encargo mucho que no se acerquen, no se inmiscuyan, no escuchen al alumno, porque si tú lo escuchas, eres la primera persona que Fiscalía va a mandar llamar, porque tú eres el primer testigo o el testimonio. Dice, entonces, dejémonos de eso y hagamos caso omiso para no meternos en problemas, porque si no llegan vacaciones y vas a estar yendo cada semana, cada semana. Entonces, nos concientizaba de esa manera.
para que ni, porque a él lo mandaban llamar como director de autoridad inmediata, entonces decían, si tú ves o escuchas, o sea, no le preguntes, no le escuches, ¿verdad? Entonces, dice uno, bueno, pues te terapean, te mandan la idea de que no te involucres con el alumnado. Entonces dices, pues veo y algo que veo y algo que Pero escucho. es lo mismo, Permítame que es- esta. ajá. Llego a esta escuela y yo comento lo mismo. Me dicen, maestra, dice, es que por eso hay un protocolo de actuación. Dice, si usted escucha, si usted observa y no lo reporta, a usted se va a meter en problemas por omisión. Dice, es pregunta de examen. Decía. Yo dije, entonces, si es conveniente, si yo veo que mi alumno muestra algo de alerta, ¿sí? De que es violentado, entonces lo tengo que reportar y tengo que ver hacia dónde me tengo que dirigir. Ese caso se comentó el día de ayer con el criminólogo y nos comentó él, miren, aquí ustedes lo que tienen que hacer es solicitar un taller para nosotros decirles qué instancias o a qué se dedica cada instancia para que ustedes sepan a quién dirigirse. No necesariamente siempre es fiscalía. Dice, hay otras instancias donde ustedes se pueden dirigir para llevar el caso, dice, y que sea de la mejor manera, que sea más viable y congruente. Dice, pero para eso ustedes se tienen que informar. Dice, entonces, en este caso, dice, lo que tiene Ayali, dice, es que estamos mal informados. Dice, pero para eso ustedes pueden solicitar y uno les puede dar la orientación. Entonces yo dije, entonces si hay maneras y si hay quien te diga, hazle de esa manera, sigue este camino, busca estas alternativas. Pero todo es cuestión de... Ya no nos vamos a ver, ya se debe por unas instancias. Sí, así Pero es. de eso, o sea, de que nos diga nuestra responsabilidad jurídica como ciudadanos, porque nos hacemos los que hay, en eso nos cubrimos, en no me meto y ya. No, llega el momento en que dice, hasta que llega la necesidad, aprendemos. Bueno, Y es que no podemos omitir porque cuando Así el es. niño haga su declaración y él diga, yo le platiqué a la maestra, o le quise platicar a la maestra, o le inicié a platicar, pero ella ya no me escuchó, entonces ya es responsable ahí la maestra porque sí la va a investigar. Así es. y porque el primer espacio, o sea, si de verdad se convierte en la escuela en un Así segundo es. hogar, a veces en un refugio más seguro que su propia casa. Entonces, si la maestra se está percatando de lo que está sucediendo, a veces los niños, pues ahí es donde expresan, manifiestan, a veces hasta de forma inconsciente lo que está sucediendo en su contexto familiar, y que no encuentre ahí ese red de apoyo o esa forma en que se le puede ayudar, pues son que se convierten en adultos que después pueden ser agresores también. Maestra, otra cosa que me llamó la atención es de que si nosotros como maestros escuchamos al alumno y nos dijo, maestra, me está pasando esto en casa, desde ese momento nosotros somos responsables de que el niño regrese al lugar donde lo están violentando y tenemos ahí una responsabilidad. Eso entendí, porque él decía, desde ese momento si tú ya lo reportas, al niño lo tienen que recoger para poderlo resguardar y que no le vuelvan otra vez a violentar algo así en el área donde el niño es violentado. Algo así entendí, no sé las palabras exactas, pero algo así dije, porque él nos hizo ver que somos responsables desde el momento en que el niño nos dice y lo tenemos que reportar a nuestras autoridades para que rápidamente, porque desde ese momento el niño ya no tiene que regresar a su área de violencia. Algo así. Sí, se tiene que miren, hay un asunto, digo, me dicen si mis ejemplos les aburren, pero bueno, son ejemplos que tienen que ver desde el ámbito donde yo trabajo. Recientemente tuvimos era una pareja que se separan, y cuando se iban a convivir con el papá emite una medida de protección, una medida cautelar por violencia en contra de la mamá. Se la otorgan por 20 días en lo que investigan, pero después de ese tiempo no se comprobó nada, pero pues el niño no regresó con su mamá. Entonces la mamá, no sé si por ahí lo vieron porque fue mediático, hizo una alerta por medio de las redes sociales donde, oye, hablando de que no le había regresado a su hijo. Entonces se hizo, el asunto se retomó y entonces se derivaron a la unidad donde yo estoy como encargada, y es como, a ver, vamos a ver cómo está esta situación. Nos dimos cuenta
que el señor estaba manipulando a los niños, porque de hecho grabó otro video donde salen afuera del Centro de Justicia para la Mujer diciendo no queremos a mi mamá, no queremos verla y así, ¿no? Entonces eso, no sé si ustedes lo sepan, pero es una forma de manipulación. A los niños no se les puede exponer, se les debe de proteger y salvaguardar su identidad. Entonces, desde ese momento, bueno, van a hacer Procuraduría, MP y todos van a la casa del señor para restituir al niño con la mamá. Se hace un pleito que el señor lo videograba y lo vuelve a transmitir en redes sociales, y en ese momento dice, ni papá ni mamá, se me va al DIF. El niño de 10 años estuvo 3 meses en el DIF, institucionalizado. En ese inter yo estuve teniendo como interacciones con el niño. ¿Qué creen que le fue? ¿Bien o mal? Pues bien, porque ya no estaba violentado en su... Salió de su contexto y dejó de recibir esa manipulación. No estaba en contacto ni con papá ni con mamá. Entonces el niño pudo hacer sus actividades, pudo hacer muchísimas cosas dentro de la casa hogar. Y en ese inter empezamos a trabajar con el papá. Al papá se le dijo, y a la mamá también, ustedes son corresponsables de esta situación, porque su conflicto de pareja dentro del sistema conyugal no se disolvió, no se arregló y trascendió a sus hijos. Entonces aquí, pues así, el juez sí dijo, o se acomodan, porque si no los niños no van con ninguno de los dos. Entonces fue esa psicoeducación con el papá del señor, o sea, si usted no muestra, porque eso que usted está haciendo de grabarlos, de decirle que la mamá es esto, es una forma de manipulación parental. Ya no se denomina alienación. ¿Habían escuchado ese término? Alienación parental no existe. La Suprema Corte lo erradicó porque tanto en el CIE-10 como el DSM-5 no lo consideran un trastorno, se considera una forma de maltrato o una forma de manipulación. Y entonces, bueno, ese es un tema que me tocó a mí trabajar directamente, pero cómo trascendió esa violencia, y es una forma de violencia también. Bueno, nos vamos a ir un ratito, 15 minutitos de receso, pero regresando, ahora sí ya vamos a empezar a trabajar en equipos para hacer el análisis de casos. Vamos a hacer la identificación, las causas, efectos, y vamos a proponer pues intervenciones inmediatas y formas de prevención. Lo van a idear ustedes. Ahorita les voy a explicar la metodología, pero pues ahorita 15 minutos, por favor. Retomamos a los que estamos en virtual y los que estamos aquí en presencial. Me gustaría decirles que si quieren participar, ya tengo manera de verlos, porque sí me gustaría escucharlos, los que están en casita, en vía remota. Antes de comenzar a hacer el trabajo para reunirnos en equipos, me gustaría hacerles una pregunta reflexiva. Y esta pregunta, quien la quiera responder, compartida, pero sí quiero que la hagan o sí la escriban y sí la tengan para ustedes. Ya si no la quieren compartir, pues eso es muy respetable, pero sí quiero que la tengan para ustedes. Más bien van a ser dos, y son preguntas reflexivas antes de iniciar a hacer el trabajo en equipo. La primera pregunta es: ¿qué tipo de violencia yo he ejercido? Tanto en el ámbito familiar como profesional, escolar. O sea, desde mi rol como mamá, como hija, como mi rol como psicóloga, como docente. El chantaje. Ándale, pues ya estás. Ándale, ¿qué hubo? Entonces, quiero que hagan primero esa pregunta: ¿qué tipo de violencia yo he ejercido? Y la segunda es: ¿qué tipo de violencia yo he sido víctima? Les voy a dar unos minutitos porque de verdad quiero que hagan esa reflexión. Desde esa parte introspectiva, como dice el chantaje.
Ustedes también quienes están en vía remota. Si lo tenemos que he ejercido y que he sido bien.